Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar realizando dos actividades. El primero de ellos es aprender a reconocer qué lado es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La segunda actividad es cómo utilizar la razón tangente para calcular ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente. Empecemos por recordar que en un triángulo rectángulo el lado más largo siempre se le va a llamar la hipotenusa, mientras que los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se les llama catetos. Por otra parte, si nosotros nos fijamos en uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, entonces los catetos se pueden clasificar a partir de ese ángulo. El cateto que queda justo enfrente del ángulo agudo se le llama el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Vamos con nuestro primer ejemplo. Tenemos este triángulo. El lado que queda justo enfrente del ángulo de referencia es el cateto opuesto. El lado más largo es la hipotenusa y el tercer lado es el cateto adyacente. Ejercicio para ustedes. Reconozcan en el siguiente triángulo rectángulo cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Pueden ponerle pausa a la clase y enseguida damos las respuestas correctas. Bueno, las respuestas son las siguientes. El lado que queda justo enfrente del ángulo de referencia es el cateto opuesto, el lado más largo es la hipotenusa y el tercer lado es el cateto adyacente. Vamos a definir ahora una cantidad llamada la razón tangente. La tangente la vamos a definir como el número que se obtiene al dividir la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y vamos a ver cómo se utiliza. Tenemos la siguiente situación. Tenemos un observador que está viendo unas nubes con un ángulo de 56 grados con respecto al suelo. Y a 2 kilómetros del observador está un auto que está lanzando un rayo de luz hacia las nubes. La pregunta es ¿a qué altura se encuentran las nubes? Como podrán observar en esta figura vemos que se forma un triángulo rectángulo. Este es nuestro ángulo de referencia y entonces este lado tiene que ser el cateto opuesto. Este lado que mide 2 kilómetros tiene que ser el cateto adyacente. Ahora, una vez que hemos reconocido cuáles son nuestros datos, ahora lo que tenemos que buscar es qué razón trigonométrica me involucra al cateto opuesto y el cateto adyacente. Ese será la tangente. La tangente se define como cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Y sustituimos numéricamente. Nos queda la tangente de 56 grados será igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto en la figura se le ha llamado X y al cateto adyacente tiene una longitud de 2 kilómetros. Planteada esta ecuación, ahora solo hay que resolverlo. Para ello debemos despejar a X. Como queremos que X se quede solito, vemos que este 2 nos está estorbando. Ahora, este 2 está dividiendo, por lo tanto pasará al lado izquierdo multiplicando. Queda que X es igual a 2 por la tangente de 56 grados. Si ingresamos esta operación en una calculadora, obtenemos 2 por la tangente de 56 grados, será igual a 2.96 kilómetros. Vamos con el otro ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo, tenemos este ángulo de referencia que mide 25 grados, tenemos este lado que mide 15 centímetros y hay que calcular este lado. Entonces, ya que este es nuestro ángulo de referencia, este lado tiene que ser el cateto opuesto porque es el que queda justo enfrente de ese ángulo y este lado tiene que ser el cateto adyacente. Ahora, la razón trigonométrica que involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente es la tangente. Ahora, una vez que hemos reconocido cuál es la razón trigonométrica que nos va a servir, solo hay que sustituir numéricamente. Nos queda entonces que la tangente de 25 grados será igual al cateto opuesto que en la figura se le ha llamado o tiene una longitud de 15 centímetros y dividido entre el cateto adyacente que en la figura se le ha llamado C. Ahora, una vez que hemos planteado la ecuación, lo único que tenemos que hacer es despejar a nuestra incógnita. Vemos que nuestra incógnita está en la parte de abajo de la ecuación, por lo tanto primero tenemos que pasarla a la parte de arriba. Como C está dividiendo del lado derecho, pasa al lado izquierdo a multiplicar,
queda que 15 es igual a c por la tangente de 25 grados. Por otra parte, la tangente de 25 grados está multiplicando, por lo tanto pasa del otro lado a dividir, nos queda que c es igual a 15 dividido entre la tangente de 25 grados. Realizando esta operación en una calculadora, 15 entre la tangente de 25 grados nos da un total de 32.17 centímetros. Ahora les proponemos dos ejercicios. Tienen que calcular en el primer triángulo este lado que se le ha llamado G con estos datos, conociendo que uno de los lados mide 6 centímetros y el ángulo de referencia es 62 grados. Y en el otro triángulo tienen que calcular cuánto mide este lado llamado Z, conociendo que el ángulo de referencia es de 70 grados y este lado mide 8 centímetros. Enseguida damos las respuestas. Ustedes pueden ponerle pausa a la clase y comparar. Bueno, estas serían las respuestas correctas. Si obtuvieron estas cantidades, estuvieron muy bien.